Buen día, qué privilegio estar con ustedes esta mañana. Es lunes y toca mejorar nuestra salud aquí en esta familia que se llama Aprender a Envejecer. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 11. Y el tema le interesa, como todos en salud, y es qué es la artrosis y cómo se trata en la persona adulta mayor. Seguro que usted se identifica cómo es la artrosis. Es algo que de pronto usted ve que en sus articulaciones se van deformando, van cambiando, duelen y en ocasiones le limitan a hacer sus cosas, la rutina de día a día. Le vamos a enterar de qué se trata esta condición de salud, por supuesto, pero también qué hacer si usted ya convive con ella. Ya lo sabe que siempre preparamos para usted una cápsula. Vamos a explicarle aquí qué es la artrosis y cómo es el proceso degenerativo en las articulaciones. Y regreso a presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que estoy segura que lo va a disfrutar muchísimo. Vamos a ver la cápsula. La artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, muy frecuente en las personas adultas mayores. En algunos casos, la artrosis causa destrucción del cartílago que recubre las superficies óseas. Cuando hablamos de artrosis, nos referimos a una enfermedad crónica que consiste en la deformación permanente del cartílago que recubre las superficies óseas de la articulación. Los factores relacionados con la artrosis pueden ser diversos. Destacan el desgaste de las articulaciones producido por el paso de los años, la diabetes o realizar actividades deportivas de alto impacto durante años, así como haber tenido fracturas en la articulación, entre otras. Las personas que viven con esta enfermedad presentan dificultad para mover las articulaciones, sensación de fricción dolorosa en los huesos que a su vez inflaman aún más la articulación, causando en algunos casos su deformación. Adicionalmente, los ligamentos sometidos a fuerzas y ángulos de movimiento anormales también se inflaman y se libera más líquido sinovial del normal. En casos avanzados, este cicatriza y puede provocar la pérdida de la función. Por ello, las personas que viven con artrosis presentan dolor frecuente y se ven limitados para realizar sus actividades cotidianas. Hoy hablaremos de este tema. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Y mire usted, le presento esta mañana al doctor Ruperto Alfonso Muñoz Calguera. El doctor es médico especialista en ortopedia y traumatología y también es cirujano articular. Gracias por estar con nosotros, Ruperto. Muy bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Pues hemos visto una cápsula bastante gráfica en donde nos explican qué es lo que pasa con artrosis. Pero a mí me gustaría que nos ayudaras a comprender la diferencia entre la artritis y la artrosis, porque parece lo mismo. Claro. ¿En qué edad desaparece? ¿Por qué nos preocupa este tema de la artrosis en las personas adultas mayores? Por supuesto. Normalmente la artritis, que mucha gente a veces se puede confundir, es más que nada la inflamación de la articulación. Sin embargo, dentro de la patología viene un componente inflamatorio, ya sea inmunológico o una enfermedad metabólica. Lo más común es personas que tienen artritis reumatoide, lupus eritematoso o alguna otra artritis reactiva secundaria a un proceso inflamatorio en otra parte. Y la artrosis es ya el cambio degenerativo, obviamente es ya la pérdida del cartílago que puede venir ya por la edad, por cuestiones ya sea mecánicas o secuelas en este caso, que en este caso ya son las artrosis secundarias. Al final de cuentas, tanto la artritis y la artrosis llevan a la degeneración articular y a la limitación que ya vimos incluso en la cápsula. ¿La artrosis se puede evitar? No, normalmente yo siempre le digo a mis pacientes, todos vamos a tener artrosis y obviamente en el plan de que conforme pasen los años y vayamos envejeciendo, nuestras articulaciones van a degenerarse. Es la historia natural, digamos, de nosotros, pero obviamente podemos enlentecer el proceso con diferentes técnicas o diferentes formas de mejorar, digamos, nuestra salud articular. ¿Cómo darnos cuenta que ya estamos, aquí hemos visto que el punto de corte es a partir de los 30 años empezamos como a envejecer, ¿no? Y de ahí cada década va siendo diferente, pero también sabemos que la longevidad es un proceso que puede ser activa, saludable, exitosa, ¿no? O sea, esto es algo muy importante. Pero ¿cómo nos damos cuenta a nivel articular que ya nos está alcanzando el tiempo? O sea,
radiografías tempranas, evaluación temprana. ¿Qué hacen ustedes con una persona de 40 años para hacer medicina preventiva? ¿Qué hacen con una persona de 50 años para ver que las articulaciones pues están bien? Sí, sí, claro. Normalmente algo que siempre les comentamos a los pacientes que pueden llegar a la consulta en ese plan de saber cómo está mi salud articular, juega mucho la genética. Y aquí es donde muchos se acercan. ¿Por qué? Porque papá, mamá, abuelos tal vez debutaron a edades tempranas. Y ahí es donde una simple radiografía o al final de cuentas la clínica del paciente nos puede referir dolor, lo más frecuente, crepitación de alguna articulación y en este caso lo más común es las rodillas, los tobillos, las caderas, las manos. ¿Qué es lo más visible y lo más doloroso? Así es. ¿Pero todos los lugares en donde existan articulaciones tendrán el mismo proceso? No, aquí lo básico prácticamente es que en cuanto a porcentaje de frecuencia que podemos ver es que las manos son las primeras que empiezan a ver un poquito de estos cambios. Número 2, las rodillas, las caderas. Y obviamente depende mucho también de los vicios de cada persona, que tanto algo repetitivo o algo en sobrecarga empezamos a tener y ahí es donde se refleja el dolor, por ejemplo. ¿Existe alguna suplementación alimenticia, alguna actividad específicamente que nos ayude a evitar la artrosis en estas áreas tan comunes? Sí, de hecho, por ejemplo, personas que practican deportes de alto impacto, muchas veces se les indica, así como adultos mayores que quieren mantener una articulación mucho más móvil, mucho más sana, existen los condroprotectores, por ejemplo, que son, diré prácticamente la sal, que es glucosamina, condritina, colágeno hidrolizado, por decir algunos. Y son suplementos que nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro líquido sinovial, que es lo que nutre nuestro cartílago. En este caso, personas que se someten a esas sobrecargas, ya sean por los deportes o ejercicio fuerte, es lo recomendable para mantener un cartílago mucho más hidratado y en ese sentido evitar que la artrosis aparezca de forma temprana. Entonces, siendo tan común tener artrosis, ¿se considera una enfermedad? Sí, de alguna forma es algo que es degenerativo. Es una enfermedad degenerativa que, vuelvo a repetir, va a llegar conforme vayamos envejeciendo y como algunas personas pueden llegar a presentarse tal vez desde los 30, 35 años, pero al final de cuentas tiene un control. Siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, incluso de que no se cura la artrosis, se controla. Claro, hay momentos donde ya cuando una articulación tiene una degeneración importante, existe un tratamiento definitivo. Sin embargo, el objetivo al final de cuentas es mantener nuestra misma articulación lo más saludable que se pueda. Claro, ¿en qué momento, por lo general, llegan las personas a consulta cuando tienen artrosis? Porque sabemos que nosotros podemos vernos y el vernos diario, pues yo no me doy cuenta si me están cambiando las articulaciones de las manos, que sería Claro. lo más visible. Sí, sí, sí. En el aseo del día a día veo mis rodillas y digo, bueno, pues ahí voy, ¿no? Pero ¿en qué momento decimos, esto ya se descontroló, ya está siendo importante y van a consulta con el médico? Claro, lo principal es el dolor y la inflamación. Son personas que de repente pueden pensar que no hicieron nada y que un día amanecieron con mucho dolor, con rigidez incluso también, y la inflamación es lo básico. Entonces, ahí es donde alguna persona puede acercarse. Sin embargo, es muy evidente también que una persona puede tener deformidad y no tener dolor, y ahí es donde le llama la atención. Las rodillas es un ejemplo típico, las manos se empiezan a deformar. Sin embargo, lo básico de cualquier persona que empieza o que llega a la consulta con nosotros es dolor e inflamación. Es lo más fácil que vemos. Sabemos que la deformación de artritis, artritis, por ejemplo, de cualquier origen autoinmune, como la que nos mencionabas al principio, pues tiende a tener una deformación progresiva mucho más rápida que la artrosis. Pero, ¿cuál es el pronóstico de la deformación de artrosis? ¿Se sabe a cuántos años el paciente va a tener discapacidad o va a tener algún tipo de discapacidad por la alteración de las articulaciones? Sí, aunque la realidad es que, por ejemplo, hay grados de desgaste, ¿no? Desde un grado 1, donde apenas empieza a haber una disminución del espacio articular, un grado 4, que es como normalmente los clasificamos, cuando ya se perdió la articulación, hay un choque completamente de hueso y hueso, ya hay una mayor disminución del arco de movilidad y dolor. Sin embargo, la realidad es clínico.
Es como yo siempre digo a mis pacientes, en el caso de un tratamiento yo no opero radiografías, la realidad es cómo se siente el paciente. Hay personas que pueden tener un desgaste moderado o grave y en realidad no tener tanta limitación. Y hay personas que pueden tener inicios de desgaste, un grado 1, grado 2 y estar muy limitados. La realidad es que depende mucho de cada paciente y las actividades que uno realiza. Y aquí entra un poquito, digamos, qué tan sedentario puede ser un paciente o qué tan activo. Y sí, obviamente, el ejercicio, Claro. el mantenerse activo ayuda bastante para mantener músculos fuertes y puede suplir bastante un desgaste importante de la articulación y llegar a un paciente y no tener tantas molestias, por ejemplo. Y qué importante que lo digas de esa manera, porque es usual ver que pues no somos todos perfectos y los libros de anatomía normalmente nos orientan a estudiar a las personas que somos perfectas y tenemos este ángulo y entre esta vértebra hay tanto espacio. La realidad es que nadie está como un libro de anatomía y que justo cuando van al ortopedista por algún problema, sobre todo nuestros adultos mayores, por algún problema de columna, que de rodilla, que de cadera, que de artrosis, que son los más frecuentes, entonces la gente por lo general tiene miedo a las cirugías, tiene miedo a decir, bueno, híjole, es que si yo estoy así me pondré peor. Y el punto que nos acabas de decir, pues es algo muy interesante. El dolor y la calidad de vida. Si usted no tiene dolor y tiene una buena calidad de vida, pues entonces puede vivir con artrosis perfectamente bien sin tener un problema. Por supuesto. Pero platícanos, ¿qué estilo de vida, qué hace la ortopedia para poder, por supuesto, vivir de manera saludable? Hazlo después del corte. Usted póngase pendiente porque después del corte el doctor nos va a responder esta pregunta, pero yo no me quiero ir sin recordarle que tenemos nuestra aplicación 11 más. Usted la puede descargar y llevarse a Aprender a Envejecer a donde esté. Ir con un vecino, compartirle la programación, disfrutar que la salud es para todos. Vamos al corte y regresamos. Yo espero, si tengo 85, 86, el tiempo que la edad que tenga, pero que yo tenga ganas de hacer las cosas y seguir haciendo lo mismo. Porque hay personas, por ejemplo, con el que juego, que tiene 86 años, un señor que juega muy bien y todo lo que sea, dije, Dios quiera y llegue así como tú, maestro, para que yo pueda seguir haciendo directamente lo que yo hago ahorita, que tocar en este caso, para ir a tocar con los asilos y dar en este caso la alegría a las personas. Me llamo Baltasar Brito Macedo y acabo de cumplir 76 años. Y regresamos aquí totalmente en vivo. Esta mañana estamos conversando con el doctor Ruperto Alfonso Muñoz Calguera. El doctor es traumatólogo y ortopedista y estamos en una plática muy interesante acerca de artrosis. Para ustedes, personas adultas mayores, ¿qué es lo que mejor se puede hacer y cómo se puede vivir de manera integral? Antes de irnos al corte, justamente platicaba con el doctor. No te di la palabra por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver qué se hace entonces. Normalmente cualquier paciente que llega con artrosis, el manejo y obviamente el motivo de esta plática que sea integral, nosotros nos auxiliamos fuera del manejo médico con un analgésico, un antiinflamatorio. La rehabilitación física es básica. Un paciente que no se mueve, que tiene músculos tensos, que tiene músculos débiles, con medicina de rehabilitación, terapia física nos ayudan a mejorar movilidad, fuerza, que estabiliza mucho mejor las articulaciones y quita bastante dolor. Número 3, existen los tratamientos, como platicamos hace ratito, de los condroprotectores, medicamentos que nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro líquido sinovial en todas las articulaciones y eso nutre nuestro cartílago, mejora en este caso el dolor también, la movilidad. Y por último, si nos vamos un poquito más invasivos antes de pensar en algo quirúrgico, tenemos también las infiltraciones con ácido hialurónico, infiltraciones que también pueden tener con algún antiinflamatorio esteroideo. Todo eso enfocado en disminuir dolor,
dolor, disminuir inflamación, mejorar movilidad y calidad de vida. Anteriormente, y es frecuente encontrar a las personas en la consulta que dicen, no, doctor, es que yo fui con ese doctor y nada más me infiltró, ¿no? Entonces, como ver que claro. la gente piensa que ustedes nada más inyectan la articulación y acaban con el dolor y se acabó, pero que ellos, francamente, la percepción es que siguen degenerándose. Pero esto ha cambiado, porque las infiltraciones ya no son lo que era en aquel entonces, en donde justamente solamente eran esteroides. Así es. De hecho, por ejemplo... ¿Qué sustancias les inyectan a las personas? Lo más común es ácido hialurónico. Y es una sustancia que tenemos en nuestro líquido sinovial y nos permite que la articulación vuelva a tener una viscosidad adecuada. Obviamente eso quita roce, quita crepitación, lo que también ayuda a disminuir el dolor. Y, por ejemplo, en los últimos años... hay en nuestro caso nosotros le conocemos como los ortobiológicos, que es, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, las células madre, que también se han popularizado. Sin embargo, estas sustancias que son adquiridas del mismo paciente con un proceso de centrifugación, se separan, en este caso, por ejemplo, las plaquetas, se infiltran en las articulaciones y está demostrado que ayuda a desinflamar y a mejorar la homeostasis de la articulación. No va a mejorar el cartílago, porque algo que muchas veces se les dice a los pacientes, y eso está mal, yo creo, es pensando que van a regenerar el cartílago. La realidad es que cuando ya hay un proceso degenerativo importante, el cartílago no se regenera. Exacto. Sin embargo, estas sustancias de las infiltraciones desde ácido hialurónico, el plasma rico en plaqueta u otras sustancias ayudan a disminuir la inflamación y eso va a mejorar que el paciente se sienta mejor y que rehabilite mucho mejor, por ejemplo, fortalece los músculos y disminuirá el porcentaje de dolor y tendrá una mejor calidad de vida. Sobre todo eso, porque justo aquí no les vamos a decir es que usted va otra vez de nuevo a tener las articulaciones como a los 15, como a los 20, ¿no? Pero la situación es decir, todo lo que está alrededor del manejo de la artrosis, salvo lo quirúrgico, se llama paliativo. Exacto. Y eso ayuda a mejorar la calidad de vida, particularmente para las personas que no gustan, y aquí tampoco gustamos tanto de utilizar medicamentos a largo plazo, justo estas estrategias que además son naturales porque el plasma lo adquieren por lo general del mismo paciente. Así es. Eso pues es novedoso, a la vez es antiguísimo, claro. pero les favorece a las personas mejorar la calidad de vida. Vamos a ver las siguientes preguntas de nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adán Reyes, tengo 43 años y quisiera saber qué tipo de ejercicio físico puedo realizar si tengo artrosis. Gracias, Adán. En este caso, por ejemplo, lo más común que una persona puede tener artrosis es en cadera, rodillas, lo más común, por ejemplo, que puede subir, o incluso a nivel de la columna lumbar. Lo que siempre les recomendamos son deportes de no alto impacto, por ejemplo, movilidad, donde puedan incluso disminuir esa sobrecarga, que puede ser una caminata de 30 minutos, natación es muy importante, ayuda muchísimo. Claro que no todo el mundo tiene el acceso a una alberca, pero en este caso, por ejemplo, el bicicleta estática, una bicicleta donde puedan tener un lugar amplio y evitar en este caso también caídas. Uno de los ejercicios que podemos llegar también a ocupar pues es la elíptica, es un aparato que no es de sobrecarga, fortalece muchos músculos y no es de alto impacto, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Cristina Margarita González González, 52 años. ¿Los síntomas de la artrosis son igual para todas las personas? Gracias, Cristina. Pues no, la realidad es que lo más común es que los pacientes tengan dolor, pero no todos los pacientes, por ejemplo, llegan con inflamación. Algunos se presentan con un poco de rigidez, crepitación, cepillo en las articulaciones, sienten que todo les cruje. Y eso obviamente depende de cada persona y ahí es donde entra la clínica con nosotros para revisarlos. Personas que pueden llegar a tener sensación de inestabilidad también es importante valorarlos. Qué importante. Y acerca de la alimentación que deben de tener las personas para tener menos dolor. Aquí, en los últimos años, por ejemplo, se ha enfocado en alimentos que son proinflamatorios, por ejemplo, ¿no? Y tal vez, aunque no es tanto, digamos, mi área, pero sí se ha evidenciado que, por ejemplo, en este caso, lentejas, frijoles, hay alimentos como el brócoli que pueden provocar inflamación intestinal y que puede predisponer una inflamación articular. De ahí en adelante, la realidad es que siempre se va a recomendar una alimentación balanceada, adecuada, porque algo que también tratamos de disminuir, pues obviamente es el sobrepeso y la obesidad, porque en articulaciones de carga, pues ese sobrepeso va a contribuir a dolor.
Que ahí es un tema interesante justo porque cuando reduce el peso la persona adulta mayor, nos preocupa el músculo, que también es ahí un tema interesante de no perder en aras de salvar la articulación. O sea, tiene que ser algo muy integral y por eso sugieres la medicina de rehabilitación. Sí, claro. Importante fortalecer. Ahora, quiero volver un poco al tratamiento porque nos interesa que quede muy claro para las personas que hay una cantidad impresionante de tratamientos. Tenemos también la medicina del dolor que les ayuda a las personas. Yo, por ejemplo, trato el dolor con acupuntura, con alguna planta medicinal. Entonces, eso es como parte del combo ganador que yo digo que las personas deben de experimentar. Después de que uno aterrizó en todas estas, digamos, en todas estas primeras instancias, pero no resultó, ¿qué paciente es candidato a cirugía? Efectivamente, quien ya no respondió al tratamiento conservador, el paciente que ya necesita cada vez medicamentos mucho más fuertes y obviamente ya nos enfocamos en pacientes con más razón que la calidad de vida ya está mermada, ya se pueden mover muy poco. Muchos pacientes ya no te toleran algún medicamento porque tienen alguna enfermedad acidopéptica, porque tienen ya problemas también renales. Entonces son pacientes que se les orientan decir ya hay que irnos a algo quirúrgico, que en este caso cuando hay un desgaste importante, los reemplazos articulares nos ayudan bastante para regresar la calidad de vida. ¿Y las limpiezas articulares? La realidad es que las limpiezas funcionan en las primeras etapas. Hay pacientes que si tienen un desgaste grado 2, grado 3, pueden llegar a ayudar en cuanto a esas limpiezas, digamos, de cuerpos libres, de inflamación, de sinovitis, ayudan. Sin embargo, volvemos a lo mismo, cuando ya un paciente vemos que ya el desgaste es importante, ya no es lo más adecuado y los reemplazos son lo que más les ayuda en este caso a mejorar. Más allá de lo visible, de pronto decir, híjole, muchas mujeres refieren, también los caballeros, por supuesto, pero yo lo he visto más en mujeres, que dicen, doctora, pues es que ya hasta me da pena dar la mano porque está muy deformada la articulación. Pero más allá de eso, de lo físico, de lo estético que pudieran interpretar personalmente, pues la forma de mejorar la salud y de saber que uno está bien, independientemente, insisto, de la deformación, pues es justo el dolor que nos has mencionado. Es decir, las personas podemos vivir con artrosis sin ningún problema con estas estrategias básicas que nos has dado y no necesariamente caer en el tratamiento quirúrgico. Exacto. Muchísimas gracias, Ruperto, por esa luz que le has dado a las personas adultas mayores. Tenemos un público que lo agradece mucho y de verdad pues te esperamos nuevamente en este foro para hablar de estos temas tan interesantes de la traumatología y ortopedia. Muchísimas gracias por hacer posible a todos ustedes Mejorando mi Salud. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes y el próximo domingo en nuestro programa estelar. Y bueno, les quiero dar hoy un mensajito. Que recuerden que la vida es siempre un buen momento para mejorar nuestra salud. Nuestro cuerpo es el templo de la naturaleza y del espíritu divino. Hay que conservarlo sano, respetarlo, estudiarlo y concederle sus derechos. Por cierto, tenemos a nuestra abogada mañana. Esto fue Mejorando mi Salud. La familia es aprender a envejecer. Hasta la próxima. Muchas gracias, Citlali, por brindarnos esta información tan importante. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguir en nuestra transmisión. Por supuesto, aquí a través de la señal del 11. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Spotify nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. Allí podrá consultar nuestros programas semanales y dominicales en su formato de podcast. También nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, en donde podrá ver este y otros programas pasados de Aprender a Envejecer. De igual manera, se pueden unir a la conversación en vivo a través de nuestro Facebook Live, como el día de hoy que nos escribió Graciela Rivas, que tiene una preguntita para los doctores, Javier Mandujano, que nos manda saludos a todo el equipo, Marta Guadalupe Arenas Ross, excelente tema, mil gracias, Kitsia Alita, que también nos comparte un par de dudas. Tenemos a Carmen González que dice, excelente tema, pueden mandar un saludo a mi hija Mónica Salinas. Por supuesto que sí, saludos a Mónica Salinas y muchas gracias por sus mensajes. Les recordamos que en la aplicación móvil 11+ podrán consultar muchas de las producciones originales del 11 para que las disfruten en el dispositivo de su preferencia, en el momento que más lo deseen. Nos despedimos con música, esto es ¿Y tú qué has hecho?, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana.